Es que aquí hay mucho llueve, fíjense, y entonces se me quedan pegadas las camaritas, entonces no sé si me escuchan bien. Eh, bueno, como les decía, que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? El día de hoy, bueno, la enseñanza es sobre una historia bíblica donde vemos que su mamá le prometió a Dios que si le iba y le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar al Señor y lo traería a su casa. Y Dios la escuchó y ella cumplió su promesa. Estamos hablando de Samuel, ¿verdad? En primera de Samuel, en el capítulo 3. También dice que hay una nota muy interesante, pero a la vez como muy triste acá en este capítulo. Y es que nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, que no había visión o revelación con frecuencia. Aunque Dios había hablado directa y audiblemente a Moisés en aquel tiempo y a Josué, su palabra se hizo rara durante un tiempo, en ese tiempo de los jueces, ¿verdad? Que para cuando vino Elí no habían, dice, profetas trayendo el mensaje de Dios. Los sacerdotes, o sea, no seguían ni siquiera las leyes. Y dice que por más de 300 años el pueblo no escuchó nada o casi nada de parte de Dios. En medio de todo, dice que el Señor toma una iniciativa y se comunicó personalmente con un joven llamado Samuel. Aquí vemos desde el principio, ¿verdad? Cómo el Señor, desde antes inclusive, que estaba en el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido, ¿verdad? Para sus propósitos, lo que el Señor quería hacer con este bebé, niño, joven, adulto, todo lo que Él hizo por medio de él, ya lo había escogido desde antes. Dice que era de noche cuando todos estaban durmiendo y Jehová llamó a Samuel por primera vez. Y Samuel le responde, heme aquí, pensando que era Elí quien lo llamaba. Esto sucede 3 veces. La tercera fue donde Elí reconoce que era Dios, ¿verdad?, quien lo llamaba e instruye a Samuel para responder. Creo que es una de las cosas en el cual el Señor, por esa razón, nos tiene aquí para aprender, para instruirnos, ¿verdad? En este caminar, en lo que específicamente el Señor quiere con cada uno de nosotros, instruirnos, como el pastor siempre ha dicho, o sea, nosotros por nuestro llamado, un pastor tal vez no nos va a poder, tal vez no nos va a guiar, ¿verdad? Como realmente es en cada uno de nuestros ministerios, ¿verdad? Es un profeta el que instruye a otro profeta. En el versículo 10 dice que Jehová vino, se paró allí y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, ¿verdad? Él respondió, habla porque tu siervo oye. Creo que es muchas de las cosas también, igual acá, ¿verdad? Lo podemos hacer en nuestras vidas que el Señor nos llama, ¿verdad? Nos llama y hasta por el nombre, ¿verdad? Porque él es Samuel, Samuel. Creo que lo que debemos es saber responder nosotros a ese llamado. Habla porque tu siervo oye, como le instruyó Elías acá, ¿verdad? A Samuel.
Cuando Samuel llega a la casa de Elí, él era un niño pequeño que apenas tal vez había dejado de mamar, ¿verdad? Posiblemente unos 3 años, tal vez, no sé. Historiadores, personas dicen que más o menos posiblemente esas edades. En el capítulo 3, perdón, encontramos que Samuel ha crecido un poco. Pues la Biblia ya no lo llama niño, ¿verdad? Sino que lo llama joven, ya tal vez un adolescente. Y según historiadores también dice que posiblemente Samuel tenía cerca de unos 12 años. En este punto de la historia, posiblemente dice que él podía tener una edad que le llamaban en aquel tiempo el hijo del mandamiento. ¿Cómo así? Dice que en la tradición hebrea es la edad cuando se considera a un joven responsable ante Dios de cumplir los mandamientos. Era algo que tenían una tradición en aquel tiempo. Las personas que hicieron la dedicación de Samuel, sus padres, ¿verdad? Ana le dedicó ese niño, ese bebé al Señor. Pero, ¿qué pensaba Samuel de esa entrega, verdad? Él ya en sí, con Dios. Y creo que pienso, ¿verdad? Que una cosa es cuando nuestros padres, ¿verdad? Nos llevan a una iglesia, tal vez desde pequeños, pero hay un momento en nuestra vida donde nosotros, ya como adolescentes, como jóvenes, no sé, muchas veces desde niños, ¿verdad? Aquí lo vemos como el ejemplo de Samuel, pues es una decisión muy propia de primero de aceptar al Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Y después el servicio a Él. Y es algo en lo cual, por eso les digo, podemos, o nuestros padres pueden estar dentro de la iglesia, pueden estar acá, pero nosotros como jóvenes, como niños, si hay alguno que me está escuchando, debemos, ¿verdad? Nosotros, por nuestra propia cuenta también, decidir seguir al Señor. No solamente porque, sí, porque mi papá va, mi mamá va, entonces yo voy. Y al principio, en mi caso fue así. Pero llegó un momento donde, bueno, iba porque, como les digo, me llevaban, pero llegó un momento, digo, donde tuve que decidir si realmente yo aceptaba al Señor en mi corazón o no. Y fue así igualmente. A Samuel le llegó el momento de decidir ante Dios si decidiría voluntariamente su vida a Dios, o sea, si él la dedicaría voluntariamente. Precisamente en ese momento de transición de niño a joven, responsable, Dios ahí lo llama. La descripción que la Biblia hace de Samuel en el primer versículo, del capítulo 3, nos hace pensar que Samuel servía a Elí y esa era su forma de servir a Dios. Nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Por eso tal vez dice que en presencia de Elí. Pero ya después, él, cuando Dios le hace el llamamiento a él, digamos, ¿verdad? Ya él tenía que decidir qué iba a hacer. Dice que la Biblia nos da una perspectiva acerca de la situación espiritual en ese tiempo. Y es una de las cosas el cual el Señor viene a hacer en nuestras vidas cuando nos saca de un lugar y nos trae acá, por ejemplo, y es muchas veces lo que hay es religión en nosotros, no una relación con Dios.
Y sé que es lo que nuestros pastores siempre han dicho, que es lo que ellos nos vienen a enseñar, esa relación que debemos de tener con Dios, esa intimidad con el Espíritu Santo, de buscarle, de doblar nuestras rodillas, buscar su rostro. Literalmente dice que no era común que las personas oyeran la voz de Dios o recibieran visiones, dice en ese tiempo, revelaciones proféticas. La Biblia lo menciona porque las cosas estaban a punto de cambiar con Samuel en ese tiempo. En cuanto al liderazgo espiritual, vemos a un sumo sacerdote que ya estaba viejo y ciego, y probablemente no solamente ciego en lo físico, ¿verdad? Sino también pues en lo espiritual. Lo vemos en 1 Samuel 3:2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver. Y así Elí estaba en una mala condición espiritual. Y también sus hijos estaban aún peor. Tal como lo podemos ver en 1 Samuel 2:12. Dice, eran hombres inicuos que no conocían a Dios ni tenían temor de él. En medio de ese ambiente, podemos decir lo negativo, fue criado Samuel. Pero Samuel fue protegido por Dios durante su niñez, su juventud. Samuel vivió con Elí. Dice que en los aposentos del tabernáculo hasta cierto tiempo. En 1 Samuel 3:3 nos dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La situación espiritual en ese tiempo, o sea, no era buena. Pero Dios estaba a punto de iniciar una transformación por medio de este joven Samuel que Dios lo había escogido. Fue dedicado a él, al Señor, ¿verdad? Samuel, desde el vientre, desde antes, ya había sido dedicado. Dios llama a Samuel cuando Samuel dejó de ser un niño para convertirse en un joven responsable. Él recibió ese llamado y fue muy personal de Dios, ¿verdad? Jehová llamó a Samuel y, como les repito nuevamente, él como le enseñó Elí, heme aquí, fue lo que le respondió. Fue Dios quien llamó, fue Dios el que lo llamó, es Dios el que nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? No es un humano, un hombre que nos ha hecho el llamado, ha sido Dios. Y dice que el joven creyó que Elí era quien lo llamaba. En 1 Samuel 3:5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Posiblemente Samuel pensó que había oído la voz en sus sueños, pero pronto se dio cuenta que la voz era real. Y la volvió a oír de nuevo. Y de nuevo pensó que Elí lo había llamado, pero no era así. En el 3:6 nos dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel dijo a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Samuel estaba oyendo. Yo creo que a ella se les fue la luz ahí en Arenal, pero voy a seguir yo acá en lo que a ellos les regresa la luz.
¿verdad? Estaba haciendo unas anotaciones yo acá en este momento con respecto a la prédica, ¿verdad? Con respecto al llamado, ¿verdad? Y a la promesa, no solo, tiene que ver la promesa, o sea, la condición en la que la mamá de Samuel se humilló delante del Señor, ¿verdad? Para clamarle al Señor, ¿verdad? Sino que también tiene que ver la condición en la que el Señor les responde a ellos. Dios le da una promesa y se la mantuvo firme. Pero luego llega el momento del desprendimiento de esa promesa. Yo les pregunto a ustedes como madres, las que son madres, y el Señor les dice, entrégame a tus hijos. ¿Qué tanto les ha costado? Mucho, ¿verdad? ¿O no cuesta? Cuesta cuando el Señor, y no solo a los hijos, hay personas que les dice el Señor, entrégame a tu esposo, entrégame a tus hijos, entrégame tus bienes, no sé qué puede ser, ¿va? O sea, yo no sé qué es lo que Dios le ha pedido a usted que Dios le entregue. O sea, ¿cómo es la cosa? Sí, es verdad. O sea, que nosotros le entreguemos al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que aún no le entregamos al Señor? Yo les podría decir ahorita aquí quiénes me dice el Señor, ¿verdad? Pero como le digo, yo no vengo a levantar un dedo acusador, a menos que el Señor me lo diga. Así sí, con mucho gusto. Yo sí, mire, ahí paso el tren, ¿verdad? Pero no es esa mi intención. Ahora quiero decirles algo. Estaba haciendo yo aquí dentro de mis anotaciones. Dice, tenemos que tener claro, fíjese pues, ¿Elí era un sacerdote, sí o no? Sí era sacerdote. Pero dice que Elí estaba ciego, sordo y mudo. Ciego porque no podía ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Y era un sacerdote. Sordo porque no podía escuchar la voz de Dios, porque Dios había hecho un silencio por más de 300 años. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. Cuando nosotros los conocimos a ustedes, ¿quiénes podían escuchar la voz de Dios? Sinceramente. Levanten la mano y díganme, mire, yo sí la escuchaba y la escuchaba de esta manera. Y si el Espíritu Santo me dice sí, yo le pongo que me explique. Y si no, yo le digo, baje su manita, porque no la escuchaba. ¿Verdad? No hay nadie. Porque cuando llegamos a los pies de Dios, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Entonces es imposible que usted y yo podamos darnos ese lujo de decir, yo escuchaba la voz de Dios. Cuando yo empiezo a hacer las cosas a mi manera, yo dejo de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces viene el Señor y tiene que traer una persona de lejos, de donde yo no sé de dónde puede venir, pero esa persona para enseñarle, orientarlo y guiarlo para que usted pueda volver a escuchar la voz de Dios, pero sobre todo hacerle obediente. Con Elí pasaba un fenómeno. Aunque él era sacerdote, Elí no obedecía a Dios. Yo no sé si ustedes se han detenido a leer esa historia. Dice que Elí venía y todo lo referente al templo lo delegaba en sus hijos. Y sus hijos hacían lo que a ellos les daba la gana con todo lo del templo. Yo no puedo delegarle algo a alguien, ¿verdad? Que el Señor no me lo ha autorizado, que el Señor no me ha dicho, mira, esta persona me va a hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo hago eso y no me dejo guiar por el Espíritu Santo, sino que por mis deseos carnales, porque Claudina la conozco desde hace muchos años y me cae muy bien Claudina, porque vieran ustedes cómo es de atenta Claudina, cómo lo atiende de bien a uno cuando uno la ve y estamos con ella. O sea, por ese compadrazgo, por esa amistad, ¿verdad? Que podemos tener entre ella y yo, ¿verdad? El Espíritu Santo no fluye.
como tiene que fluir. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, no da su respaldo. Lo mismo le pasaba a Elí en aquel tiempo. Pero Elí estaba lleno de conocimiento. Elí conocía de Dios. Por eso cuando Samuel viene y le dice, la tercera, ¿me ha llamado? Elí dice, no, a este le está hablando el Señor, le dice. Muchas veces tenemos que conocer la forma en la que Dios actúa, en la que Dios trabaja. ¿Quién de nosotros se iba a imaginar que de esa forma era el Señor el que lo estaba llamando? ¿Cuántas veces ustedes años atrás, cuando no pertenecían a este ministerio, escuchaban que le decían, yo sí, y volteaba a ver, yo sí, no es nadie, y seguía como, Claudina, Meli, y todo, hay otra que se llama igual que yo, decía usted, o no sé qué podía pasar por su mente, pero muchos lo hicimos. Entonces, hay algo que quiero que por favor tengan muy en claro y muy en cuenta. Cuando el Señor, ¿verdad?, le habla, usted esté agradecido con el Señor. Aunque esa palabra que Dios le esté dando sea de corrección. Porque yo le pregunto aquí a usted, ¿usted quiere tener esos 300 años de silencio del Señor, de parte del Señor? Por lo menos yo no, sinceramente yo no lo quiero tener. Ahora, existen momentos que el Señor, ¿verdad?, se aleja, ¿verdad?, y deja de hablarnos. ¿Por qué? Porque así como Elí, ¿sabe qué era cuál era el error de Elí? Haber consentido mucho a sus hijos y dejar que los hijos de Elí se disfrutaran de las ofrendas del templo. O sea, usted le tiene que entregar a Dios lo que es de Dios, porque si no el Señor viene y usted se las está disfrutando y se la da a sus hijos, entonces Dios entra en enojo. Es un celo el que Dios tiene por sus cosas. Eso fue lo que le pasó a él. Y lo invito a que lea la palabra. No me vaya a decir ahorita, ya me está pidiendo otra vez las ofrendas. No, lea la palabra y usted se va a dar cuenta si lo que le estoy diciendo es cierto o no es cierto. ¿Verdad? Entonces yo tengo que manejar las cosas del templo conforme Dios quiere. Yo creo que ya estás por ahí, Evelyn, ¿o no? Sí. Yo vi que ellos entró. Si quieres continúas y después sigo yo ahí. Que Dios te bendiga. Bueno, iba por la parte donde dice que Samuel estaba oyendo, ¿verdad?, la voz de Dios. Pido disculpas, pero fue que se fue la corriente y se apagó todo. Se nos fue la señal. Bueno, pero dice que Samuel estaba oyendo la voz de Dios, ¿verdad?, y no la reconocía, porque nunca antes la había escuchado. Y eso lo vemos en 1 Samuel 3:7, y Samuel no había conocido, dice, aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros, tal vez el Señor, tiempo atrás, por medio de sueños o qué sé yo, nos hablaba y nosotros no entendíamos qué nos decía el Señor, ¿verdad? No habíamos conocido al Señor verdaderamente. Y una vez más dice que Samuel oye, ¿verdad?, la voz que lo llamaba, y de nuevo va otra vez, ¿verdad?, donde Elí. En el 3:8 dice, Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. En esta ocasión Elí sospechó que era Dios quien quería hablar a Samuel, y le sugirió hacer lo siguiente. En el 3:9 nos dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y así te llamaré. Dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, ¿verdad? Y se acostó en su lugar, donde él dormía. ¿Y qué? Es probable que Dios provocó todo esto con él para que él supiera que Dios tenía un mensaje
para él. Samuel siguió las instrucciones de Elí y respondió al llamado de Dios. En el 3:10 nos dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Esta fue la primera palabra profética que recibió Samuel. Y el mensaje no era para él mismo, sino era para Elí. En el versículo 3 del 11 al 14, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Creo que aquí una de las cosas, hermanos, que esta parte donde dice que él no les estorbaba a sus hijos en lo que ellos estaban haciendo mal. Yo en este punto, y le doy toda la gloria y la honra a Dios y lo doy como testimonio, hermanos. No es que nosotros, aunque estemos dentro de una iglesia desde niños, no hayamos hecho nuestros pecados, nuestras cosas malas delante de Dios, claro que sí. Que nos hayamos desviado del camino, claro que sí. Aún siendo adolescentes, siendo jóvenes, hice lo malo delante de Dios, aún estando, como les digo, dentro de una iglesia. Y una de las cosas, hermanos, yo creo que en algún momento yo se los he contado, me parece. Y hoy por hoy le agradezco a mis padres lo tanto que me estorbaron para seguir los caminos del Señor. Sé que aún el Señor quiere más de mí, yo lo sé y lo quiero hacer. Y en esos momentos, cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, muchas veces, no digo que en todos los casos, pero muchas veces hay rebeldía en nosotros contra nuestros padres, no queremos nada de Dios, el mundo nos apasiona, nos llama, las cosas que ofrece, ¿verdad? El mundo en el colegio es algo tremendo, un bombardeo terrible hacia las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto los padres es de tanta importancia que les estorbemos a nuestros hijos? En el buen sentido de la palabra, hacia los caminos del Señor. ¿Por qué les digo esto? Y como testimonio para gloria de Dios, habíamos 2 familias en ese tiempo, cuando era yo más joven o adolescente, y recuerdo que muchas veces dijimos, ya no voy a ir a la iglesia, no quiero ir, me voy a quedar en casa. ¿Y qué te vas a quedar haciendo? O sea, ni siquiera aún aceptaban, me voy a quedar estudiando. No, se alista y vamos a la iglesia. Aún así quisiéramos o no. Y por eso le digo, lo cuento como testimonio. Había otra familia donde pasaba lo mismo. Y sus padres fueron alcahuetas. Los dejaron. Se quedaban jugando play, jugando videojuegos. Hermanos, y me duele porque hasta familia mía son. Hoy por hoy, ninguno de sus hijos está en los caminos del Señor. Totalmente desviados. Pero cuando fueron jóvenes, cuando fueron adolescentes, no estorbaron a sus hijos para seguir en sus caminos. Se les alcahuetea. Se les tapa muchas veces
somos hasta cómplices, se les tapamos las cosas que hacen. Y eso no es de agrado al Señor. Vemos el ejemplo de Elí. Y por eso les digo, para gloria y honra del Señor, sé que a mí me falta muchísimo, montones, pero le agradezco a Dios que mis padres me estorbaron en ese sentido, porque si no, no sé dónde estuviera. La vez pasada les contaba de que con el asunto del colegio, no sé si recordarán esa historia, no la voy a repetir porque es pues bastante, ¿verdad? Del colegio que me habían sacado. Y perdí tiempo, por decirlo así, ¿verdad? En el colegio, pero yo agradezco a Dios porque me encarriló. Al final tuve que pagar, sí, las consecuencias de eso, pero por hoy estoy aquí, gracias a la misericordia de Dios, porque ha sido por Él, no por mí, ni por mis padres, sino por Él. Pero cuán importante se debe de estorbar, ¿verdad? De corregir, de encarrilar a los hijos. No porque por pereza, que no quieren asistir, que no quieren congregarse, que no quieren escuchar la palabra, entonces que hagan lo que quieran, ¿no? Y creo que esto es algo que pasó con Elí, que él se dejó, ¿verdad? Y no les estorbó. La palabra que Samuel recibió era la confirmación de la palabra dada por el otro profeta. En el capítulo 2, 27 al 36. Dice, esta era una palabra muy dura. Imagínense, era la primera palabra que le daba el Señor a Samuel y lo que tenía que decir, ¿verdad? Y por eso Samuel no la dijo tal vez de inmediato. En 1 Samuel 3:15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, probablemente con esa profecía ni durmió. Y abrió las puertas de la casa de Jehová, dice, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pues era algo duro, ¿verdad? Pero ya sabiendo Elí que Dios le había hablado a Samuel, le preguntó directamente y en cierta manera casi como que lo obligó a decir. En 1 Samuel 3, 16, 17 dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la encubras, así te haga Dios, aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Entonces dice que ante eso Samuel le contó todo. En el 18, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. Y es que muchas veces, ¿verdad? Como el Señor da una palabra, ¿verdad? A veces puede ser bonita, de bendición, pero muchas veces no es de bendición, es de corrección. Una vez escuché a un predicador decir que si un profeta, algo así decía, que si un profeta, o sea, más bien no daba palabra de corrección, ¿verdad? O palabra así de enfrentar el pecado, pues entonces no dijo exactamente así que no era profeta, pero sino que, o sea, es como la característica de un profeta, que el Señor lo manda, ¿verdad? A corregir, ¿verdad? A enfrentar esos, a declarar la palabra contra el pecado. No es contra el pecador, sino contra el pecado, ¿verdad? La persona, lo que está haciendo mal delante de los ojos del Señor. La respuesta de Elí es conflictiva, ya que por un lado da apariencia de humildad, ¿verdad? Aceptando como el dictamen de Dios lo que el Señor dijo, pero tal vez aquí por otro lado, tal vez no hubo arrepentimiento, ¿verdad? Porque tal vez tenía la oportunidad de poner en orden a sus hijos, pero no los sacó, ¿verdad? Él dice, Elí no los corrigió, él no hizo nada contra ellos. En contraste, Elí a sus hijos, la Biblia señala que Samuel fue madurando en su ministerio como profeta, él siguió oyendo la voz de Dios y bendiciendo al pueblo con ese don del cielo que Dios le había dado. Y que es pues lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, el llamado, el ministerio que Dios tiene, ¿verdad?
que igualmente como Él lo hizo, pues nosotros lo hagamos de verdad. Eso sería de mi parte, pastor.